Hace 24 años, todo un equipo juvenil de wrestling desapareció misteriosamente durante una excursión escolar en el lago Blackmoor, Inglaterra. Sin cuerpos ni rastros, las autoridades pronto concluyeron que se trataba de un trágico accidente, abandonando la investigación por falta de evidencias. Sin embargo, un padre desesperado nunca aceptó esta explicación. Durante décadas, Thomas Gray vivió obsesionado por la pérdida de su hijo, Nathan, incapaz de rendirse ante la incertidumbre. Hasta que un día, ordenando viejos recuerdos en casa, descubrió por accidente un diario olvidado. Las páginas contenían pistas inquietantes que nadie había visto antes, figuras extrañas con máscaras blancas observando desde las sombras. Un detalle escalofriante que llevaría a Thomas a desenterrar secretos ocultos durante décadas, revelando una conspiración oscura que involucraba a la propia ciudad. Lo que comenzó como una búsqueda personal de respuestas pronto desencadenaría eventos inimaginables, sacudiendo para siempre a toda una comunidad. El viento soplaba con inusual fuerza la tarde del 10 de septiembre de 1998 en Trowbridge, una pequeña ciudad inglesa que siempre había presumido de su tranquilidad rural. El lago Blackmoor, normalmente sereno, parecía agitarse con un murmullo siniestro. Alrededor de sus orillas el paisaje adquiría matices de gris y marrón, como si las hojas y el agua hubieran perdido toda viveza de un día para otro. No había un motivo aparente. Nadie lo notó, al menos no conscientemente, excepto un grupo de jóvenes atletas que se acercaban en un autobús escolar para celebrar su última victoria. Era el equipo juvenil de wrestling de la escuela St. James, dirigido por el capitán Nathan Gray, de 16 años. La atmósfera era tensa en el autobús. Aunque se suponía que el viaje era una recompensa, varios muchachos se sentían inquietos. ¿Por qué habían elegido precisamente ese lago y no otro más cercano o con instalaciones más seguras? El profesor encargado del club, el señor Collins, comentaba entusiasmado sobre la leyenda local de Blackmoor, un relato que hablaba de criaturas marinas y luces inexplicables sobre la superficie durante la noche. Solo supersticiones rurales, repetía Collins con una risita forzada. Sin embargo, la superstición rara vez llega sola. Aquellos rumores no eran casuales. Nadie lo sabía aún, pero estaban a punto de suceder acontecimientos que cambiarían para siempre la historia de Trowbridge. En medio de la charla y los murmullos, Nathan observaba el lago por la ventanilla. Tenía una extraña opresión en el pecho que no lograba explicar. Vio, o creyó ver, una figura en la orilla, alguien que lo observaba con un rostro enmascarado. Sacudió la cabeza intentando convencerse de que era una alucinación producto del cansancio. ¿Quién vendría con una máscara a la orilla del lago?, pensó, sin atreverse a decir nada a sus compañeros. Esa imagen lo perseguiría las siguientes horas. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera advertirle de algo. Minutos después, el grupo llegó a la zona designada para su día de campo. El lugar estaba casi desierto. Aún así, los chicos bajaron entusiasmados, cargando toallas y comida. Se instalaron junto al agua y de inmediato comenzaron los juegos. Nathan, sin embargo, no podía sacudirse la sensación de un peligro latente. Cuando se apartó un momento del resto para caminar por la orilla, se topó con huellas extrañas, hundidas en el barro. Parecían pisadas humanas, pero algo no encajaba en su forma, largas, marcadas con un arco irregular. El joven soltó un escalofrío. ¿Acaso había alguien vigilándolos? Sacó su cuaderno, un pequeño diario que siempre llevaba consigo, y anotó con letra rápida: huellas en la orilla. No parecen de un visitante normal. Tengo miedo, pero no quiero alarmar a los demás. Esa fue la última anotación que se registró antes de que el equipo de wrestling desapareciera sin dejar rastro, ningún testigo, ninguna pista concreta. Las autoridades locales buscaron durante semanas por todo Trowbridge. Peinaron las profundidades del lago con buzos y sonares, pero no hallaron absolutamente nada. Aquel día quedó grabado como una cicatriz en la memoria de la ciudad. 24. Años después, Thomas Gray, padre de Nathan, vivía en una casa antigua en las afueras de Trowbridge. Había pasado gran parte de su vida posterior al incidente tratando de comprender por qué su hijo desapareció de ese modo. Todo parecía una pesadilla sin final. El matrimonio de Thomas se deshizo pocos años después de 1998. La culpa, la paz, las incertidumbre y la obsesión destruyeron la relación. Ahora se encontraba solo con sus recuerdos, rodeado de libros polvorientos y objetos relacionados con las investigaciones que emprendió por su cuenta. Una tarde, mientras limpiaba por enésima, ¿ves la vieja biblioteca que solía compartir con Nathan? Un tomo se deslizó accidentalmente de un estante, revelando un hueco detrás. Ahí, envuelto en un paño amarillento, apareció un pequeño cuaderno con la caligrafía de su hijo.
Thomas sintió un vuelco en el estómago. El corazón le palpitó con tanta fuerza que le costaba respirar. Se sentó inmediatamente a leer. Las hojas contenían detalles aparentemente triviales de la vida de un adolescente. Entrenamientos, conversaciones con amigos, bromas de pasillo. Pero a medida que pasaba las páginas, los relatos se volvían oscuros. Hace semanas siento que alguien nos observa. Vi figuras en la orilla con máscaras blancas. No sé si decírselo a mi padre. Pensará que estoy loco. Thomas tembló. No recordaba haber visto ese diario jamás. ¿Figuras en la orilla? ¿Máscaras? Se repitió en voz alta. Silencio de la casa parecía envolverlo con un escalofrío casi palpable. Todo su cuerpo reaccionaba ante esas palabras, como si un abismo se abriera bajo sus pies. En las últimas páginas, Nathan describía con mayor detalle un presentimiento horrible de que algo malo sucedería en el lago. No quiero preocupar a nadie, pero debo escribirlo aquí. Tenemos la excursión mañana y no me siento seguro. Siento miedo, aunque no sé explicarlo. Ese diario se convertía en la prueba de que no fue un simple accidente ni una desaparición aleatoria. Thomas, que siempre había sospechado de las versiones oficiales, confirmaba ahora que había algo mucho más siniestro detrás de todo. Llevaba años intentando ignorar pequeños indicios que había encontrado durante su búsqueda personal. Sin embargo, leer las palabras de su propio hijo lo sacudía de un modo que no había experimentado en años. ¿Quiénes eran esas figuras enmascaradas? ¿Por qué los observaban? ¿Fue una emboscada? La mente de Thomas bullía con preguntas imposibles de ignorar. Thomas se levantó muy temprano al día siguiente, tras una noche sin apenas pegar ojo. Sostuvo el diario contra su pecho y decidió volver al lago Blackmoor por primera vez en años. Lo asaltaba el recuerdo del día en que las autoridades les informaron que no había ningún cuerpo. Nunca pudo enfrentar esa orilla sin revivir la angustia. Sin embargo, ahora sentía un impulso que superaba al miedo. Había encontrado algo que lo conectaba a Nathan y a la verdad. Llegó al lugar al atardecer. El cielo estaba cubierto de nubes, grises, y el agua se veía más oscura que de costumbre. Caminó despacio, observando cada roca, cada árbol, como si buscara rastros que hubieran pasado desapercibidos 2 décadas atrás. Todo parecía desolado, pero el aire cargaba una sensación extraña, casi eléctrica. El anciano muelle de madera crujía bajo sus pasos. Se detuvo en la punta y contempló la superficie del lago, recordando la última fotografía que había visto de Nathan, en la que sonreía bajo un cielo más brillante, con la esperanza de triunfar en el torneo de wrestling. «¿Qué te sucedió?», musitó Thomas con voz ahogada por la emoción. Una ráfaga de viento agitó el agua, y por un segundo creyó ver un destello bajo la superficie, como si algo se moviese allá abajo. El corazón le dio un brinco. Apretó el diario de Nathan contra el pecho. ¿Era su imaginación o de verdad había algo ahí que no quería ser descubierto? Con cautela descendió por una pequeña vereda que rodeaba el lago. Buscó algún indicio de pisadas, huellas recientes, cualquier cosa que confirmara sus sospechas. La tierra húmeda conservaba marcas extrañas, pero eran tan irregulares que no podía concluir nada. Aún así, sentía la misma opresión que había descrito Nathan en las páginas. Un presentimiento que se clavaba como un dardo en su pecho. Cuando Tanitsu empezaba a oscurecer, Thomas decidió marcharse. No vio ningún rastro claro, pero su intuición le decía que no debía bajar la guardia. Tal vez, en la noche, tendría más oportunidades de descubrir la verdad, aunque ello implicara un riesgo evidente. Al subir a su coche, la mente le daba vueltas. Nathan mencionó máscaras, figuras sin rostro. Esto no puede quedarse así. Thomas regresó a casa y estudió cada palabra del diario de su hijo una y otra vez. Anotó nombres de compañeros, del equipo, entrenadores, fechas de entrenamientos. Cada detalle podría ser importante. Recordó que en ese entonces las autoridades se apresuraron a clasificar el evento como accidente, argumentando que el autobús debía haber caído al lago y sus cuerpos arrastrados por la corriente subterránea. Pero él siempre dudó de esa conclusión. ¿Cómo era posible que ni un solo rastro del vehículo, de mochilas o de los chicos apareciera? Encima de la mesa de su sala, Thomas desplegó viejos recortes de periódico con titulares que decían «Misteriosa desaparición, en Blackmoor, sin evidencias concluyentes». Otro recorte mencionaba que días antes de la excursión se había celebrado un festival local junto al lago. Varios testigos afirmaron ver movimientos extraños, hombres con túnicas cerca de la medianoche, pero nadie profundizó. Eran meros rumores de pueblo. Thomas sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Su mente viajó inmediatamente a las palabras del diario de Nathan. ¿Serían estas las mismas figuras enmascaradas?
Instintivamente sacó la máscara que había encontrado para compararla. Era idéntica a las que lucían aquellos desconocidos bajo la luz anaranjada del fuego. «Es la Orden de las Aguas», susurró Sara con voz temblorosa. Esto supera todo lo que imaginaba. Temiendo ser descubiertos, Thomas y Sara retrocedieron varios pasos, escondiéndose detrás de un grueso tronco. Aún así, uno de los encapuchados pareció advertir movimientos. Se alzó, mirando fijamente en su dirección. Por un segundo el silencio reinó en el claro, interrumpiendo los cantos. Sara ahogó un grito. Se dio cuenta de que estaban en peligro. Real. «Tenemos que irnos», susurró Thomas. No obstante, él se sentía dividido. Quería seguir observando, obtener pruebas más contundentes. Pero la prudencia le gritaba que lo primordial era sobrevivir. Se alejaron a toda prisa, intentando no hacer ruido. Pero las hojas secas crujían bajo sus pasos. Al poco tiempo escucharon un murmullo creciente tras ellos. Voces furiosas gritando órdenes. «¡Que no escapen!», se oía a la distancia. El pánico envolvió a Thomas. Sara, más experta, tiró de él, guiándolo entre la maleza. Llegaron a la orilla del lago y corrieron sin mirar atrás. En la penumbra vieron pasar linternas moviéndose frenéticamente. Alguien disparó un arma al aire. El estruendo retumbó en la quietud nocturna. Lograron ocultarse tras un bote volcado, conteniendo la respiración. Los pasos de los perseguidores se acercaron. Oyeron maldiciones y amenazas. Al cabo de unos minutos, la luz de las linternas se desvaneció. Parecía que habían decidido no adentrarse más en esa parte del lago para no alertar a otros. Cuando finalmente sintieron que el peligro inmediato se disipaba, Sara y Thomas salieron con cuidado de su escondite, temblando. Cruzaron miradas. Acababan de enfrentarse a algo que confirmaba sus peores sospechas. Llevaban años temiendo que un culto tenebroso acechara en las sombras de Trowbridge. Ahora lo habían visto con sus propios ojos. Pero si la Orden de las Aguas contaba con apoyo de altos mandos, estarían indefensos si denunciaban los hechos sin pruebas irrefutables. Ya en un lugar seguro, en la oficina de Sara, revisaron apresuradamente las grabaciones y fotos que la investigadora había tomado con discreción. No podían capturar perfectamente a los encapuchados, pero se distinguían con claridad sus túnicas y la hoguera. Algunos rostros enmascarados aparecían parcialmente, confirmando la presencia de un ritual. Era un avance, aunque el material era algo borroso. Sara tomó nota de cada detalle. Cada símbolo grabado en las túnicas, cada patrón de las máscaras, podía revelar más pistas. En esas imágenes notaron algo peculiar. Un hombre que se levantó junto al fuego tenía un broche plateado en la túnica. El emblema representaba 2 líneas onduladas como olas y un círculo en la parte superior. Recordaba algunos motivos antiguos que Sara había investigado previamente en textos sobre sectas paganas de la región. Decidieron centrarse en identificar ese símbolo y así descubrir la identidad de los líderes. Los temores de Thomas crecían. Si han logrado mantenerse en las sombras por más de un siglo, deben tener cómplices poderosos. ¿Quién nos va a creer? Al día siguiente, se aventuraron a hablar con algunos ancianos de la ciudad, con la esperanza de encontrar a alguien que recordara historias antiguas relacionadas con la orden. La mayoría negaba conocer algo. Otros solo eran vagos rumores, historias para asustar a los niños. No obstante, uno de ellos, un hombre de cabellos blancos y mirada esquiva, soltó una advertencia. «Si sabéis lo que os conviene, dejad de husmear. Nada bueno vendrá de entrometerse en las tradiciones de Trowbridge. Ese lago guarda secretos más viejos que todos nosotros». Thomas sintió un escalofrío al escuchar esa frase, llena de una resignación perturbadora. ¿Podría ser ese anciano parte de la orden? O al menos alguien que sabía demasiado. Mientras tanto, los recuerdos de Thomas de 1998 se agolpaban en su mente con más fuerza que nunca. Rememoraba su última conversación con Nathan, la discusión absurda que sostuvieron por algo trivial. Ahora comprendía que su hijo callaba un secreto mucho mayor, la certeza de un peligro real. El dolor lo desgarraba. El diario no mentía. ¿Cuánto terror debió sentir Nathan antes de desaparecer? «Debo encontrar a mi hijo, o al menos descubrir la verdad de lo que pasó», susurraba Thomas. Esa determinación lo empujaba a continuar. A pesar del riesgo evidente, Sara, por su parte, sentía un deber moral de reparar los errores del pasado. Había sido acusada de fantasiosa y conspiranoica cuando propuso la hipótesis de una secta en la investigación inicial. Con el tiempo, fue echada del cuerpo de policía.
Su reputación se tambaleó y casi se quedó sin carrera profesional. Ahora veía la oportunidad de redimirse. Jurarían ante cualquier jurado que su testimonio era prueba de que Trowbridge albergaba un culto que sacrificaba a inocentes para obtener algún beneficio oscuro. El temor se convertía en rabia contenida. Ambos se aferraban a la idea de que alguien debía pagar por las vidas truncadas de los jóvenes. Ya no bastaba con recabar información. Querían pruebas sólidas, querían desenmascarar a los culpables. De día investigaban archivos y hablaban con testigos. De noche el insomnio los atormentaba. La incertidumbre mordía como un perro rabioso. ¿Cuánto tiempo tardaría la orden en descubrir su paradero? ¿Estarían vigilándolos? Ante la magnitud de los indicios, Sarah y Thomas pensaron en involucrar a alguien de la policía. Sin embargo, dada la corrupción que sospechaban, temían que al revelar la información quedaría en manos equivocadas. Así que buscaron a un excompañero de Sarah, el oficial Garrett, un hombre jubilado, de palabra seria y sin deudas con la institución. Había sido uno de los pocos que apoyó a Sarah cuando la expulsaron. Tras buscarlo varios días lo encontraron, viviendo en un barrio modesto casi recluido. «Sabía que algún día volverías con esto», dijo Garrett suspirando. «Durante años tuve remordimientos, pero no me quedaban fuerzas para luchar contra gente tan poderosa. Necesitamos tu testimonio», insistió Sarah. «Tú conoces los archivos y sabes lo que pasó en la delegación cuando la investigación se archivó. Tienes que ayudarnos». El anciano oficial vaciló. Miró a Thomas, cuyo sufrimiento era innegable. Finalmente accedió a contar lo que guardaba en su memoria. Les habló de una élite local temida, de cómo interferían en la policía y en la alcaldía para encubrir asuntos turbios. Mencionó también que la noche que desapareció el autobús de los chicos había órdenes de no remover mucho el tema. Todo apuntaba a un control férreo por parte de la Orden de las Aguas. «Los vieron en la carretera poco antes de su desaparición», admitió Garrett, y se recibió un informe de un testigo que mencionaba cantos en la orilla esa misma noche. Pero las pruebas se esfumaron misteriosamente. Thomas apretó los puños. Su hijo había sido víctima de esta conspiración, de un culto infame que usaba el lago para rituales. El exoficial les confió además que existía un sitio oculto bajo un antiguo molino, cerca de las ruinas de la primera fábrica textil, de Trowbridge. Se hablaba de pasadizos subterráneos que conectaban con el lago. Podía ser el lugar donde se realizaban los sacrificios. «Tengan mucho cuidado», advirtió Garrett. «Esta gente no se detendrá ante nada». Con la nueva información, Thomas no pudo resistir más la necesidad de actuar. Si ese molino conectaba con el lago y formaba parte de la orden, quizás allí encontrarían restos que confirmaran la presencia de los chicos o al menos algún indicio sólido. Sarah, más cauta, propuso organizar un operativo con apoyo de Millinots-St. la policía de otra jurisdicción. Pero Thomas, desesperado, temía que cualquier filtración los delatara. «Voy a ir esta noche», afirmó Thomas con determinación. «No puedo esperar más». «No irás solo», respondió Sarah a pesar del terror que sentía. «Pero debemos planificar. Si nos descubrían esa vez en la arboleda, imagina en un templo subterráneo». Thomas asintió con un nudo en la garganta. Todas formas, la ansiedad y la culpa lo empujaban a arriesgarse. En esa situación, Sarah aceptó contactar a un par de agentes de confianza para que se mantuvieran alertas, listos para intervenir si fuera necesario. Sin embargo, no quiso revelar demasiados detalles, pues cualquier descuido arruinaría la misión. Poco antes de medianoche, Thomas y Sarah se acercaron al molino en ruinas. Se alzaba entre la penumbra, sus paredes de piedra cubiertas de musgo, con las ventanas rotas y el tejado desplomado en algunos tramos. Se rumoreaba que debajo de ese lugar había pasadizos excavados siglos atrás para drenar el agua del lago hacia zonas de cultivo. Sigilosos, iluminaron con linternas la entrada principal. Dentro encontraron maderas podridas, viejas máquinas, oxidadas y un olor a humedad que invadía las fosas nasales. Las ratas se dispersaron cuando pisaron el suelo de tablones crujientes. Avanzaron hasta hallar un portón cerrado con un pesado candado. Sarah sacó una ganzúa, la misma que solía usar en su trabajo de investigadora. Forzó la cerradura hasta que se dio con un chirrido sordo. Detrás había una escalera descendente, de piedra, cubierta de moho. El aire era cada vez más denso a medida que bajaban. Las linternas apenas iluminaban unos metros por delante. De pronto percibieron un sonido lejano, un eco de voces y agua corriendo. Un escalofrío les recorrió la columna. Bajaron con cautela y se encontraron en un pasadizo subterráneo amplio. Las paredes tenían grabados extraños,
símbolos de olas y peces estilizados, y un altar rudimentario en el centro, con velas apagadas y restos de cera seca. Pasaron los minutos y la oscuridad fue cubriendo la casa. Thomas encendió una lámpara. Se preparó un té para calmar los nervios. Cada sorbo lo estremecía. Se preguntaba si estaba loco por querer volver a ese sitio en horas tan avanzadas. No obstante, el recuerdo de Nathan y la certeza de un secreto criminal lo impulsaban. No tenía nada que perder, pensaba. Alrededor de las 10 de la noche, Thomas se armó de valor y condujo de nuevo hacia Blackmoor. El camino serpenteaba entre colinas suaves y campos oscuros sin apenas iluminación. La luna se ocultaba tras densos nubarrones, proyectando sombras confusas en la carretera. A cada kilómetro el presentimiento de peligro se hacía más fuerte. Cuando finalmente llegó, el silencio era sepulcral. Apagó el motor y descendió del coche. El sonido de sus pasos, amortiguado por la hierba y el barro, resonaba con un eco sordo. Avanzó hasta donde la orilla se ensanchaba. La linterna oscilaba en su mano temblorosa. Entonces vio algo semienterrado en la arena. Se aproximó con cautela. Era una máscara blanca, tal y como la describía Nathan en su diario. Rasgos, inexpresivos, sin boca, solo 2 orificios negros para los ojos. Thomas sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién dejaría un objeto así en medio de la noche? Se agachó y lo levantó, apartando la tierra húmeda que se pegaba a la superficie. En ese momento oyó un chasquido de ramas a pocos metros. Dirigió la linterna hacia el lugar, pero no vio nada. El corazón se le desbocó. ¿Lo estaban observando? Era el mismo individuo que había aparecido en las visiones de Nathan. Una oleada de adrenalina lo empujó a retroceder. Escuchó otro ruido, esta vez más claro, como pasos que crujían el follaje, un siseo apagado, un murmullo que no lograba descifrar. ¿Había alguien murmurando su nombre? El pánico se instaló en su pecho. Miró en todas direcciones, pero la linterna solo iluminaba árboles retorcidos y la superficie ondulante del lago. El miedo lo invadió como un veneno sutil y corrió hacia su coche sosteniendo la máscara con fuerza. Una vez dentro, encendió el motor. Los faros proyectaron un haz sobre la orilla y por un segundo creyó ver una figura delgada que se ocultaba tras los arbustos. Aceleró sin pensarlo. El sudor le caía por la frente. Sea lo que sea, está ahí, se dijo con terror. Nathan tenía razón. Thomas pasó la noche en vela, reviviendo aquel instante en que sintió claramente la presencia de alguien. ¿Sería posible que la desaparición de los chicos fuera resultado de un ritual perverso? La máscara era prueba tangible de que algo más siniestro se ocultaba en Blackmoor. Pero para llegar a la verdad necesitaba ayuda, y solo conocía a una persona que podría creerle. Sarah Coleman, la ex policía que en su día sugirió teorías conspirativas y fue apartada del caso. No tenía su número, pero sabía dónde vivía. A primera hora de la mañana se encaminó hacia la oficina de investigación privada que ella regentaba. Cuando Thomas llegó, Sarah lo observó con incredulidad. Hacía años que no se veían. La investigadora, de 48 años, con el ceño fruncido y mirada severa, se aferraba con un bloc de notas en el que hacía anotaciones compulsivamente. Se mantuvo en silencio unos segundos, calibrando las intenciones de Thomas. «Sarah», dijo él, «sé que lo que voy a mostrarte te sonará a locura, pero por favor, préstame unos minutos. Anoche encontré esta máscara en las orillas del lago Blackmoor». La mujer la observó. Reconoció en sus rasgos algo que había intuido hace tiempo, algo ligado a los rumores que circularon durante la investigación original. Frunció el ceño con fuerza. «¿Dónde? ¿Cómo la conseguiste?», preguntó ella pasando rápidamente las páginas de su blog. Thomas le contó su incursión nocturna y también el contenido del diario de Nathan. Le explicó cómo había sentido ser observado y cómo escapó con el miedo todavía incrustado en la piel. Sarah escuchaba con atención, haciendo anotaciones rápidas. Al terminar, levantó la vista con expresión sombría. «Es justo lo que temía hace años. Intenté advertirles que no podía ser solo un accidente, pero nadie me escuchó. La investigación se cerró sin más. Me echaron por insistir en teorías sin base, o eso dijeron. Y ahora, ¿me dices que hay indicios de rituales y máscaras?». Thomas asintió en silencio. «Necesito tu ayuda, Sarah. No sé a quién recurrir. No confío en la policía local. Tú conoces mejor que nadie lo que ocurrió con aquella investigación». Sarah se levantó. Sus ojos brillaban de determinación. Acuerdo. Empecemos por lo básico. Los registros antiguos, la gente que vivía cerca del lago en 1998 y todo lo que la policía pudo haber ocultado.
Si alguien manipuló pruebas o si hubo intereses, debemos descubrirlo. El corazón de Thomas se llenó de alivio. Tenía el presentimiento de que, con Sarah a su lado, aumentaba la posibilidad de hacer justicia a su hijo. Juntos se dirigieron a una antigua delegación en desuso, un edificio de ladrillos rojos con ventanas rotas donde se guardaban archivos viejos de la ciudad. Sarah conservaba llaves de cuando trabajó allí. El interior estaba lleno de polvo y olor a humedad. No era un lugar agradable, pero sí el único que resguardaba documentos que jamás vieron la luz públicamente. Comenzaron a revisar cajas de cartón apiladas, marcadas con fechas de años anteriores al 2000. Muchos documentos estaban en mal estado. Sarah abrió una carpeta con recortes de prensa, declaraciones de testigos y notas policiales. La mayoría hablaban de la desaparición del equipo de wrestling de St. James. Se le crispó el gesto al recordar cómo fue apartada del caso. Thomas se acercó para leer también. Entre los folios hallaron testimonios de pescadores, que afirmaban haber visto luces extrañas en el lago durante la semana de la desaparición. Otro hablaba de personas encapuchadas, pero no se adjuntaba mayor investigación al respecto. «Mira esto», comentó Sarah señalando un informe. «Denuncia anónima sobre sectas en la zona de Blackmoor. No procedimos por falta de pruebas». Thomas sintió cómo la rabia le invadía. ¿Por qué no siguieron esas pistas? Continuaron buscando hasta que encontraron un documento que mencionaba una sociedad secreta llamada la Orden de las Aguas. Estaba firmado por un sargento que abandonó la fuerza poco después del suceso. En la nota se hacía referencia a rituales clandestinos y a la posibilidad de que hubiera familias influyentes involucradas. Sin embargo, el caso se cerró con la conclusión de accidente fortuito. El sargento dejó la delegación y jamás se supo más de él. Ni siquiera un número de contacto. ¿Puedes creerlo?, murmuró Sarah, hojeando el documento. Teníamos esto al alcance de la mano y lo ignoraron. Thomas inspiró hondo. Apretó los dientes. Cada vez estaba más claro que el destino de Nathan y los demás chicos pudo estar ligado a algo retorcido que la ciudad prefería callar. De vuelta, en la oficina de Sarah, empezaron a cruzar datos de aquel informe con historias locales de Trowbridge. Buscaron en Internet, en bibliotecas digitales, incluso en registros eclesiásticos. La Orden de las Aguas aparecía vagamente mencionada en crónicas antiguas del siglo XIX, describiéndola como un grupo devoto a la purificación del Isis-Yento, hombre a través del sacrificio acuático. «Parece que esta secta existe desde hace mucho», comentó Thomas, recorriendo con la vista un texto viejo. «¿Crees que la gente de Trowbridge esté al tanto? Dudo que la mayoría sepa nada». «Concreto», respondió Sarah. «Probablemente hayan escuchado rumores, pero ya sabes cómo funciona en los pueblos. El miedo se disfraza de silencio». A medida que avanzaban en la investigación, surgían nombres de personalidades influyentes de la ciudad, dueños de fábricas, antiguos alcaldes, directores de escuelas. No había pruebas concluyentes de su relación directa con la orden, pero la coincidencia resultaba preocupante. ¿Podían ellos estar protegiendo a la secta? Thomas recordaba que durante la búsqueda inicial de los chicos, las autoridades parecían desganadas. Raramente llevaban equipos de buceo y cancelaban la expedición a la primera señal de mal tiempo. ¿Se trataba de simple negligencia o encubrimiento deliberado? En los archivos hallaron un panfleto de una reunión anual que se realizaba cada septiembre junto al lago. El folleto, sin embargo, no mostraba ningún dato sospechoso. Se llamaba Festival del Agua. Música, gastronomía local y exhibiciones culturales. Pero Sarah recordó que en su momento recibió un aviso de que tras la apariencia de un festival inocente se celebraban ritos de iniciación en la madrugada. Decidieron asistir de incógnito a la próxima edición, que curiosamente tendría lugar en pocos días. Había sido suspendido por la pandemia y por problemas de organización, pero en esta ocasión parecía que volvería a celebrarse en la medianoche. Llegó el día del evento. Thomas y Sarah se presentaron sin llamar la atención, mezclándose con el escaso público que se había congregado cerca del lago. Había luces de colores, puestos de comida, música suave. Sin embargo, la atmósfera era muy distinta de la festividad que se solía presenciar en épocas pasadas. Se respiraba un ambiente forzado. Tal vez la misma ciudad se había cansado de las habladurías que rodeaban a Blackmoor. Cerca de las 2 de la madrugada las actividades se redujeron. Varias personas se dispersaron, pero un grupo más reducido se dirigió hacia un claro del bosque adyacente al lago. Thomas y Sarah, siempre a distancia prudente, los siguieron, iluminándose discretamente con linternas pequeñas. Se internaron en un sendero rodeado de robles y arbustos espesos hasta llegar a un claro donde se veía una hoguera. Alrededor de las llamas podían distinguirse figuras con túnicas y máscaras blancas.
Parecían recitar cánticos en un idioma que no lograban identificar. Un goteo incesante caía sobre un charco turbio. Se respiraba una tensión que cortaba la piel. Thomas pasó la linterna por el altar. Vio marcas de raspaduras, manchas oscuras que podrían ser sangre antigua. Tragó saliva. ¿Cuántas personas habían sufrido allí? ¿Sería este el lugar donde llevaron a Nathan? Unos pasos más adelante, el pasadizo se ensanchaba en una sala mayor, con columnas de roca. Allí vieron a varias personas con túnicas negras y máscaras blancas, entre ellas un individuo que parecía liderarlas. Tenía un broche plateado, con el emblema de la orden. Thomas reconoció al instante la figura de la hoguera. El líder alzó la voz en un canto monótono. Era un idioma arcaico, áspero y gutural. De pronto, cesó la letanía y se giró, mirando directamente hacia donde Thomas y Sarah se escondían. El eco de sus pasos resonó, quebrando el silencio como un trueno. Uno de los acólitos, armado con un cuchillo, se aproximó al lugar donde se encontraban. ¿Quién se atreve a profanar el santuario de las aguas?, rugió el líder con una voz grave que reverberó en las paredes. Thomas y Sarah se miraron con urgencia. No tenían escapatoria sin ser vistos. Decidieron mostrarse. Levantaron las linternas, cegando momentáneamente a los encapuchados. «Buscamos justicia», dijo Thomas con firmeza. «Queremos saber qué hicisteis con el equipo de wrestling de St. James en 1998. ¿Dónde está mi hijo?». El líder rió con un sonido agudo, casi inhumano. Se retiró la máscara, revelando un rostro marcado por cicatrices y una mirada vacía de compasión. Era un hombre de mediana edad, pero su expresión reflejaba una crueldad centenaria. «No, tenéis idea de lo que estáis haciendo. Nuestros sacrificios son un tributo al lago, a las fuerzas que nos dan prosperidad. No podéis detenernos. La ciudad entera se beneficia de nuestros ritos». Thomas sintió la sangre hervir. Corrió hacia el hombre, pero dos acólitos se interpusieron, sujetándolo con violencia. Sarah forcejeó, intentando liberar a Thomas. Un golpe certero la derribó. La linterna rodó por el suelo, iluminando un extremo de la sala donde se veían restos de ropa deteriorada. Thomas gritó al reconocer una camiseta con el logotipo de la escuela St. James. Lágrimas de rabia salieron de sus ojos. «Basta», bramó la voz del líder. «Entregaremos estos intrusos a las profundidades». Alzó el cuchillo para ejecutar a Thomas, pero una explosión estremeció el pasadizo. Las rocas temblaron, trozos de techo cayeron, y unas luces azules y rojas parpadearon. A lo lejos, eran las fuerzas policiales que Sarah había alertado de forma encubierta. Los agentes irrumpieron por el pasadizo, gritando órdenes. Un intercambio de disparos y gritos resonó en la sala subterránea, rebotando en cada pared como un trueno. En la oscuridad, Thomas forcejeó con todas sus fuerzas y logró zafarse. Vio que el líder intentaba huir por otro túnel lateral. Sin pensarlo, se lanzó tras él. Lo alcanzó en un recodo oscuro, donde solo una antorcha iluminaba tenuemente. Se trabaron en una lucha desesperada. El cuchillo rozó el brazo de Thomas, hiriéndolo. El dolor fue intenso, pero la furia por su hijo muerto lo impulsó. Con un esfuerzo final, empujó al líder contra la pared y lo desarmó. «¿Dónde están los cuerpos?», rugió Thomas con las manos temblando de odio. El líder se negó a hablar, escupiendo palabras de desprecio. Entonces llegó Sarah con un par de agentes que redujeron al hombre con esposas. El culto estaba siendo desmantelado. Algunos encapuchados escaparon, pero muchos fueron detenidos. Con el paso de las horas, los policías encontraron salas anexas que contenían pertenencias de los desaparecidos. Mudos testigos de la atrocidad cometida. La operación, como se bautizó a la redada, supuso un escándalo monumental. Trowbridge entera quedó conmocionada por la revelación de que algunos de sus ciudadanos más respetados estaban implicados en rituales siniestros. La policía halló pruebas irrefutables de que el equipo de wrestling de St. James fue secuestrado y asesinado, como parte de un sacrificio que pretendía alimentar el lago. Los restos de algunos chicos aparecieron en fosas improvisadas cerca de los túneles y en cavernas conectadas con el fondo del agua. Thomas, destrozado pero aliviado, pudo finalmente enterrar a Nathan y llorar su pérdida con la certeza de la verdad. Supo que su hijo había luchado hasta el final, que había dejado constancia de sus temores en el diario para que alguien descubriera lo que sucedía. El viejo profesor permaneció en el funeral con la cabeza baja, sintiendo una paz agria, mezclada con la rabia de haber perdido 20 años de su vida en la incertidumbre. Sarah asistió conmovida, abrazando a Thomas.
Ambos compartieron un vínculo forjado en el dolor y la perseverancia. La investigación posterior destapó nombres de empresarios y funcionarios que durante décadas habían financiado la Orden de las Aguas. Entre los detenidos se encontraban figuras que habían participado en el evento nocturno. Las autoridades federales asumieron el control del caso, tomando declaración a los testigos y a los miembros capturados del culto. Las evidencias confirmaron que esta secta llevaba a cabo sacrificios periódicos a lo largo de varias generaciones. El capítulo de la desaparición del equipo de wrestling fue uno de sus mayores crímenes, oculto bajo un silencio cómplice. La noticia se extendió por toda Inglaterra y en poco tiempo por el mundo. Trowbridge pasó de ser una pintoresca ciudad rural a el lugar de un culto macabro. Muchos habitantes sintieron vergüenza. Otros clamaron inocencia y acusaron a los pocos culpables, defendiendo que la mayoría no sabía nada. La conmoción unió a las familias de los chicos desaparecidos, quienes por fin pudieron enterrar a sus hijos y cerrar el proceso de duelo. Eso no borraría el dolor, pero sí les daba la oportunidad de mirar hacia el futuro. Thomas y Sarah fueron considerados héroes locales. Sin embargo, ellos no se sentían así. Sarah había recuperado su dignidad, demostrando que su intuición y su investigación tenían fundamento. Aún así, quedó con secuelas psicológicas. Durante días recordaba el cuchillo, los cánticos, las máscaras. El sonido de las balas y los gritos en el pasadizo le perturbaba el sueño. Thomas, por su parte, llevaba una herida en el brazo que tardaría en sanar. Pero la herida emocional seguía abierta. De vez en cuando se sobresaltaba. En las madrugadas, gritando el nombre de Nathan, hubo un homenaje en la plaza principal. Velas, fotografías, flores y mensajes de duelo llenaban el lugar, donde se erigió un pequeño monumento con los nombres de todos los jóvenes fallecidos en aquel fatídico septiembre de 1998. Thomas depositó allí una foto de Nathan con el CSIOP, uniforme del equipo, sonriendo, como si de ese modo le regalara a su hijo el homenaje que nunca había tenido. Sin fanfarrias, sin discursos largos, solo una despedida sincera y una petición de perdón. La ciudad comenzó con dificultades a levantarse del golpe. Algunas voces pedían derrumbar por completo el molino para borrar ese pasado atroz, mientras otros abogaban por conservarlo como recordatorio de que el mal puede anidar en cualquier sitio, incluso bajo un paraje supuestamente pacífico. Las discusiones se alargaron, alimentando un debate sobre la identidad y la historia del pueblo. Al final, las autoridades decidieron precintar y blindar los accesos subterráneos, pero dejaron el edificio en pie. Un aviso grabado en una placa rezaba: que esta ruina sea testigo de las sombras que en su día habitamos para que nunca más el silencio permita atrocidades. Thomas y Sarah, ya con la conciencia un poco más ligera, se reunieron un día a orillas del lago Blackmoor, el mismo lago que durante tanto tiempo guardó los secretos más oscuros de la ciudad. Ahora contemplaban la superficie en calma, sintiendo como la brisa de la tarde mecía las hojas de los álamos. Sarah lanzó una piedra que dibujó ondas en el agua. No puedo dejar de preguntarme si el espíritu de nuestros seres queridos encontrará paz al fin, dijo ella en voz baja. Thomas cerró los ojos sosteniendo en su mano la medalla de wrestling que Nathan llevaba en sus entrenamientos. La habían encontrado entre los objetos recuperados en el templo. Quiero creer que sí, respondió mirando el cielo con lágrimas contenidas. Durante un largo rato se mantuvieron en silencio, sintiendo un triste consuelo. Finalmente, Sarah sacó su cuaderno de notas para anotar reflexiones sobre su próximo paso. Tenía intención de colaborar con organismos especializados en sectas criminales, de exponer su experiencia y ayudar a prevenir tragedias similares. Thomas, por su parte, pensaba retomar la enseñanza, tal vez en alguna escuela lejana, donde pudiese transmitir a otros jóvenes la importancia de la verdad y la justicia. El recuerdo de la noche en que halló la máscara en la orilla seguía, fresco. A veces pensaba que la presencia que lo acechó entre los árboles no había sido solo un hombre, sino algo más antiguo y abominable, alimentado por la adoración y la sangre. Ahora, no obstante, quería volcar su energía en vivir los años que le quedaban de la forma más digna posible. Cada rincón del lago evocaba historias. Cada árbol parecía testigo de los actos cometidos en la penumbra. La gente local ya no veía Blackmoor con la misma mirada inocente. Una parte de la naturaleza, antes plácida, se había manchado de horror. Aún así, la fuerza de la verdad había roto un silencio prolongado. Con ello, la esperanza renacía para los vivos y tal vez para los que partieron sin ser escuchados. Hay silencios que duran décadas. Hay heridas que toman años en cicatrizar. Sin embargo, una ciudad entera despertó de una pesadilla compartida, al enfrentar su propio pasado.
La máscara blanca, el culto, los sacrificios se convirtieron en recuerdo de lo que puede suceder cuando el miedo y la complicidad paralizan una comunidad. Tras la caída de la Orden de las Aguas, varios miembros escaparon y se emitieron órdenes de captura, desatando un caos mediático e institucional. Aunque Thomas temía que otros cultos similares siguieran activos, al menos en Trowbridge, el Eye, molino subterráneo, se transformó de guarida oscura en símbolo de justicia. Durante meses, él recopiló pruebas y testimonios en un informe que compartió con las familias, brindándoles dolorosa pero necesaria claridad. Con el tiempo, la ciudad bautizó aquellos hechos como la purga de Blackmoor. Thomas y Sarah evitaron la fama, eligiendo una vida discreta, mientras sus nombres se respetaban por haber destapado el horror. Hoy, cuando el viento agita las aguas del lago, algunos recuerdan a las almas liberadas y se preguntan si el mal se extingue cuando se expone, o si pudo haberse frenado antes. La verdad salió a la luz, pero las cicatrices permanecen como advertencia silenciosa.